¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es bastante interesante para todos los que venís aquí al canal, para todos los músicos en formación que estáis aprendiendo y que estáis intentando mejorar, y que tiene que ver con cómo organizamos nuestras sesiones de trabajo. Sabéis que los músicos muchas veces queremos hacer muchas cosas, hay muchísimas cosas que tenemos que hacer, tenemos que aprender armonía, tenemos que aprender arreglos, tenemos que trabajar nuestros voicings, tenemos que practicar con nuestro instrumento, estamos también pendientes de la orquestación, tenemos que hacer este análisis, queremos transcribir esta canción, tenemos un proyecto, estamos con un grupo, es decir, hay un montón de cosas, ¿vale? ¿Qué sucede? Que muchas veces la manera de funcionar, especialmente cuando somos jóvenes, lo de jóvenes lo digo por vosotros, que nadie... Lo que solemos hacer es que organizamos una lista, un to-do list, y vamos haciendo y vamos tachando, ¿no? Esto muchas veces es un poco caótico y puede no ser la forma más efectiva de trabajar. Así que yo os voy a compartir en este vídeo, que sabéis que, bueno, los vídeos de los lunes son para explicar técnicas que vosotros podáis trabajar durante la semana, pero en estos vídeos que estamos haciendo ahora entre semana, quiero compartir algunos tips más relacionados un poquito con el cómo organizarnos como músico, y luego también un poco incluso cómo cuidar de nuestra salud mental, porque a veces los músicos, bueno, estamos un poco expuestos, vamos a decir, un poco de una manera diferente que otras personas. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, la forma que a mí me ha sido efectiva para poder trabajar y poder organizarme, sabéis que llevo desde los 20 años trabajando como profesor, actualmente trabajo en una universidad privada como profesor de teoría y teoría musical, trabajo en una escuela de Los Ángeles dedicada a compositores de cine, dándoles clases de armonía, de composición para cine, y luego además tengo este proyecto del canal y luego hago, bueno, pues mis propios temas, los covers y demás. Entonces, para organizar esto os explico un poquito la manera en la que yo lo uso y espero que a vosotros os sea útil, ¿vale? Primer paso es, tengo mi lista de cosas que quiero hacer o que quiero practicar, ¿no? Si soy un instrumentista, pues vale, quiero mejorar con mi instrumento. Bueno, lo que suele pasar con el instrumento, y lo sabéis, yo creo casi todos vosotros, porque alguna vez con alguno de vosotros lo he hablado, porque, bueno, hablamos por privado, por el Discord y esto, es simplemente que cojo el instrumento y me pongo a tocar y termino tocando las cosas que me gustan. Por lo tanto, me quedo en mi zona de confort, que ya hemos hablado que la podemos llamar zona de estancamiento, y bueno, y ahí me quedo. Entonces realmente no practico mucho las cosas, ¿no? Luego sé lo que tengo que practicar, pero me da un poco de perrería, un poco de vagancia, o simplemente me siento abrumado por la cantidad de cosas que son las que tengo que trabajar y no sé muy bien por dónde empezar, ¿no? Vale, para esto es simplemente cojo la lista de cosas y las paso por una matriz de Eisenhower. La matriz de Eisenhower es muy utilizada en el mundo empresarial, yo la he utilizado cuando he dirigido proyectos tanto dentro como fuera de la música, y funciona de una manera muy sencilla, es algo asequible a absolutamente todo el mundo y solo os va a costar unos minutitos. Entonces cojo esta lista y digo, 1, ¿qué es importante? Y 2, ¿qué no es importante? Hago esta separación, es bastante vital tener esta separación hecha, y sobre todo ser capaz de discernirlo. Si ves que tienes problemas para diferenciar entre lo que es importante y lo que no es importante, quizá debas de trabajar un poquito en digamos, tu criterio y tu propia percepción, ¿vale? Mejorar un poquito eso, porque yo creo que es una cosa bastante importante de saber encuadrar cuándo algo es importante y cuándo no lo es. Entonces, una vez hecha esta separación, me voy a lo que es importante y digo, vale, y de esto que es importante, ¿qué es urgente y qué no es urgente? Porque las cosas son importantes, pero hay cosas que son urgentes. Es decir, pagar los recibos de tu casa es importante, ¿vale? Pero si hay un recibo que viene mañana y hay un recibo que viene a final de mes, los dos son importantes, pero el que tienes que pagar mañana es urgente, porque si no lo pagas y es el de la luz, por ejemplo, pues te quedas sin luz y la has cagado. Dime tú, ¿cómo subes vídeos a YouTube y todo eso? Una vez has hecho esta diferenciación, te vas a lo urgente, y aquí lo que yo hago es, de todas estas cosas urgentes, ¿cuál me va a ocupar unos 10 minutos? ¿Vale? A lo mejor hay algo urgente que solamente me va a ocupar 10 minutos. Entonces normalmente lo que hago es eso, lo hago primero de todo, ¿vale? Una vez lo he hecho, ya me pongo a trabajar con el resto de cosas. ¿Pero cómo lo hago? Vale, ahí paso a la segunda técnica, digamos, o al segundo procedimiento, que sería, una vez he ordenado todos estos elementos que yo tengo en mi lista, los he ordenado en una matriz de Eisenhower, paso a bloquear el calendario. ¿Cómo es esto de bloquear el calendario? Bueno, pues simplemente yo asigno unos tiempos a cada una de estas tareas que he dicho que son importantes. Primero coloco las urgentes y luego las que no son urgentes dentro de la casilla importantes, ¿vale? Y las otras tareas o bien las coloco al final o bien les asigno un día. Por ejemplo, puedo tener en la matriz Eisenhower, pues si tengo cosas que son importantes y luego las cosas que no son importantes,
pues puedo practicar las cosas importantes el lunes y practicar las cosas no importantes el martes, y luego el miércoles vuelvo a repetir el proceso, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto el bloqueo de tiempo? Pues simplemente yo voy a asignar, voy a decir, vale, tengo, no sé, imagínate, pues tengo que estudiar este score, voy a estar estudiando, voy a hacer análisis armónico, voy a hacer análisis de la textura que están utilizando la orquestación, voy a ver los diferentes devices y voy a estar un poco utilizando, ¿no? Vale, y yo digo, bueno, pues voy a estar una hora con esto. Entonces yo voy al Google Calendar, que es lo que yo utilizo, y bloqueo una hora para analizar esta orquestación. Y tengo esa hora. Y cuando la hora termina, me pongo con la siguiente tarea. Es muy importante que entendáis que las cosas que tenemos que hacer a lo largo del día son un poco como... son líquidas. Es decir, uno de los mayores fallos que yo me he encontrado a lo largo de toda mi carrera como educador es que muchas cosas la gente las deja para cuando tenga tiempo. Es decir, dice, cuando tenga tiempo haré esto, ¿no? Bueno, esto no va a pasar. Quiero decir, no vas a tener tiempo. Pero no vas a tener tiempo por una cuestión muy sencilla. Y es que las cosas que tú tienes van a dilatarse en el tiempo hasta ocupar todo el tiempo que tienes disponible. Entonces, ¿por qué? Porque son como un líquido. Es decir, tú el líquido lo tienes en un vaso y el líquido está ahí dentro. Pero si en lugar de tener el líquido en un vaso lo tirases al suelo, el líquido se expandiría en el suelo. Y conforme tú vas echando líquido, pues se iría haciendo el charco más grande, ¿vale? Con esto pasa un poco igual. Entonces tienes que poner paredes, tienes que delimitar tiempo. Tienes que decir, mira, de 6 a 7 voy a estar haciendo esto. Y luego, la tercera cosa es que dentro de lo que sería esa franja de tiempo que te has asignado, puedes trabajar utilizando, por ejemplo, técnica Pomodoro, que es una técnica que no es que sea la panacea ni muchísimo menos. Yo de hecho solo la utilizo para algunas cosas concretas. Por ejemplo, cuando estoy corrigiendo trabajos, me pongo 30 minutos y estoy concentrado en corregir. Por supuesto, nada de móviles ni de redes sociales, es decir, lo tienes todo cerrado para que no te molesten y tu concentración sea máxima. Y luego, cada 30 minutos me tomo 5 minutos de descanso. Luego vuelvo a hacer otros 30 minutos y luego 5 minutos de descanso. Normalmente lo hago así. Las sesiones de corrección suelo hacerlo en una hora, que son 2 bloques de media hora con 5 minutos de descanso. Además tienes muchísimas aplicaciones en el móvil para utilizar los pomodoros, ¿vale? Es una cosa que es bastante útil, sobre todo si no estás acostumbrado a trabajar con gestión de tiempo. El resumen de todo esto sería que tú tienes tu lista de cosas para hacer, que tú las pasas por una matriz de Eisenhower para ver cuáles son importantes y cuáles no son importantes, cuáles son urgentes, cuáles no son urgentes, y dentro de lo urgente, qué puedes hacer en los próximos 10 minutos. Después, bloqueas tiempo en el calendario para trabajar de una forma efectiva, y para asegurar esa efectividad, utilizas también técnica Pomodoro a la hora de estudiar o a la hora de enfocarte. Es muy importante que si realizas bien el primer paso, es decir, el paso de la matriz Eisenhower, todo lo demás va muy, muy, muy fluido. Y si tienes una lista grande de cosas que hacer, puedes organizarlo en ciclos. Es decir, tengo que trabajar todo esto, Tony. Vale, pues mira, esto va el lunes, esto va el martes, esto va el miércoles, esto va el jueves, esto va el viernes, esto va el sábado. Entonces, lo haces así y vamos a decir que tu lista es muy grande y que ocupa 2 semanas. Bueno, pues haces las 2 semanas y una vez terminas las 2 semanas, vuelves a reiniciar el ciclo. Cuando esto se convierte en un hábito, tú ya no dependes de tu fuerza de voluntad, porque tu fuerza de voluntad se gasta y tiene altibajos. Unos días estás más animado y tienes más energía, empujas más, y otros días estás un poco más decaído, un poco más así. Sin embargo, si lo has convertido en un hábito, tú directamente lo haces, te encuentres como te encuentres, estés como estés. Es igual que la gente que está pasando por un mal momento personal, pero sigue yendo a trabajar, y a lo mejor no está con el mismo ánimo, no está con la misma energía, no está con la misma atención. Sin embargo, van a trabajar y desempeñan su función. Tú tienes que entender que para ti como músico, el formarte es parte de tu trabajo, es lo que te va a permitir realizar aquello que te gusta. Y al final, bueno, hoy día se habla mucho del éxito y triunfar y todo esto, y no sé, yo cada vez veo más claro que triunfar simplemente es dedicarte a hacer lo que te gusta hacer y hacer lo que quieres hacer, y sobre todo aquello que te hace feliz. Entonces está muy bien que todos los hábitos de tu vida vayan orientados a construir ese tipo de cosas. Espero que el vídeo te sea útil. Si lo ha sido, pues dale like, suscríbete para que esto le llegue a más gente, a más músicos. Y si te interesan los temas de armonía, voicings, composición, desarrollo melódico y todo esto, acuérdate de pasar por teoriamusical.es
donde tienes los cursos, que son cursos que están pensados para que los hagas a tu propio ritmo, pudiendo repasar, pudiendo volver sobre ellos para sacarle más sustancia e ir trabajando e evolucionando como músico para que al final, bueno, puedas expresarte y puedas hacer aquello que quieres hacer. Nosotros nos veremos el domingo en el directo, como siempre, escuchando vuestras composiciones y hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.